a la comunidad autista, le debemos mucho respeto a la comunidad. Por lo mismo, y sobre todo nos unimos a esta lucha en este día y no solo este día, sino todos los demás días porque creemos que el conocimiento es poder. Y cuando una persona sabe lo que es el autismo, entiende lo que es el autismo, dejará de, en medida de lo posible, ¿no? Todo el mundo quisiera que fuera algo así, pero tenemos que dejar de patologizar el autismo, tenemos que dejar de creer que el autismo es una enfermedad y tenemos que saber que el autismo y la conducta autista son producto de un cerebro y un neurodesarrollo diferente. Y a eso es a lo que vamos ahorita. Vamos a comenzar con la conferencia y lo que yo quiero decirles es, primero hay que definir en el Día Mundial sobre la concienciación sobre el autismo, todavía hay personas que no saben lo que es el autismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el autismo? Voy a darle aquí dos definiciones. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación. Otras características que se presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento, por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y repeticiones poco habituales a las sensaciones. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Yo respeto mucho a la Organización Mundial de la Salud, pero a mí esta definición todavía no me dice qué es el autismo. Si yo no sé nada sobre autismo, definitivamente no hay forma de que esta definición me explique exactamente qué es el autismo. Hay otra definición que me gusta mucho de este autor, Hodges. Dice, el trastorno del espectro autista, o TEA, es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por déficits en la comunicación social, la presencia de intereses restringidos y conductas repetitivas. Me parece que esta es una definición mucho más acertada y yo entiendo que la comunidad autista menciona que no les gusta que se llame trastorno. Eh, la verdad es que hay mucha ignorancia respecto a todo esto, por lo mismo creo que la palabra trastorno es un poco complicada de entender. Sin embargo, trastorno se refiere a que es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, un desarrollo del sistema nervioso diferente, porque esta conferencia se llama el cerebro autista, pero realmente no solo el cerebro de las personas autistas se desarrolló de manera diferente. También se desarrolló de manera diferente todo su sistema nervioso. No nos da la vida, tendríamos que hacer todo un taller y todo un curso para entender toda la formación del sistema nervioso. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es el cerebro, que es muy importante. Principalmente, como les decía, estas definiciones a veces si no tenemos idea de lo que es el neurodesarrollo o no tenemos formación dentro del área de las neurociencias, nos sería muy difícil de entender. De ahí que muchas personas creen que el autismo es una enfermedad o creen que el autismo es una maldición. También creen que es un trastorno psiquiátrico porque dice trastorno, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con un neurodesarrollo diferente, o sea, un desarrollo del sistema nervioso diferente. Entonces, también hay personas que dicen que está causado por parásitos y hasta les dan un montón de cosas a sus hijos para que se les quiten los parásitos, lo cual no es. El autismo no es causado por parásitos. Tampoco es una intoxicación por metales pesados ni por mercurio. Eso no pasa. Ahorita les voy a explicar por qué. Y tampoco es causado por las vacunas. Es muy importante que entendamos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, o más bien, a mí me encanta decirle un desarrollo del sistema nervioso diferente o un neurodesarrollo diferente. Y diferente no es malo, diferente no es menos y diferente no es complicado, simplemente es diferente y todos somos diferentes. Entonces, como yo les decía, pues el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, hablando del neurodesarrollo o a qué se refiere con trastorno del neurodesarrollo, lo que nosotros decimos que es un neurodesarrollo es cuando el sistema nervioso se empieza a desarrollar y este inicia su desarrollo durante la embriogénesis, o sea, durante la formación del embrión dentro de la pancita de la mamá. ¿Ok? Pero también sigue una guía genética. La formación del sistema nervioso, si algún día quieren ustedes, yo les puedo dar un curso, porque yo soy maestra de neurodesarrollo exactamente.
típico y atípico le llamamos, como el neurodesarrollo típico y el neurodesarrollo divergente, pudiéramos decir. Entonces yo doy clases de eso, entonces cuando gusten les doy una clase. Pero entendamos que esto sigue una guía genética, o sea, hay genes que hacen que se desarrollen ciertas áreas, que se diferencien las neuronas que migren. Eso es guiado por la genética, pero también tiene que ver el ambiente. Por eso es que el autismo es muy complejo. A veces dicen la genética del autismo, sí hay genes, pero a veces dicen es que tiene que ver con el ambiente. Sí tiene que ver con el ambiente. Ustedes disculpen, pero me emociono y se me seca la voz, se me seca la garganta. Dice, y continúa reformándose hasta los últimos años de vida. A este proceso se le llama neurodesarrollo. Cuando se altera se produce una disfunción cognitiva, neurológica o psiquiátrica y da lugar a lo que se denomina como un trastorno del neurodesarrollo o trastornos del neurodesarrollo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cómo es más o menos. O sea, yo lo veo ahí. Pero esto es lo que pasa cuando el bebé está en la pancita. Miren, por favor, el video. Esto es la embriogénesis. Growth is supplied by nutrient-rich blood passing from the placenta through the umbilical cord. Over the course of about 9 months or 36 weeks, bones, muscles, skin, and connective Y el tissues cerebro. form, body systems develop, and limbs and facial features take shape. Imagínense, cuándo se empieza a desarrollar el sistema nervioso? Cuando está en la pancita de la mamá, específicamente en el día 25 de gestación, se empieza a desarrollar el sistema nervioso y no solamente el cerebro. Pero lo que nosotros vemos aquí como este cerebrito tan bonito que todo el mundo cree que es, empieza como un tubo. Empieza como un tubo neural, el cual se va dividiendo en áreas, y primero tenemos aquí los rombómeros, acá tenemos los prosómeros dan origen al prosencéfalo y los rombómeros al rombencéfalo, y esto a su vez se empieza a subdividir en áreas cerebrales, lo que controla nuestras conductas, lo que controla nuestra fisiología y lo que prácticamente controla toda nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el desarrollo del sistema nervioso se da en dos periodos principalmente. En el periodo prenatal, o sea, antes de que el bebé nazca, y en un periodo postnatal. El periodo prenatal lo podemos ejemplificar nosotros o explicar a través de los meses de gestación, ¿vale? Y el periodo postnatal, pues a través de los años. ¿Qué es lo que pasa durante el periodo prenatal? Bueno, pues para que se vayan formando las áreas cerebrales que muchas veces, que más adelante les voy a enseñar que son diferentes en personas autistas, pues tiene que haber una proliferación celular, lo cual tiene que ir migrando, ¿sí? Tiene que haber una formación de las áreas y tiene que haber una mielinización. Hagan de cuenta que aquí no tengo, sí tengo. Hagan de cuenta que las células tienen que irse acomodando para formar áreas cerebrales. Esto lo guían los genes y también algunos insultos ambientales pueden interferir en ese proceso, ¿vale? Este proceso es tan orquestado que si no se da como se debiera de dar, algo pasa ahí, entonces hay un desarrollo diferente. Y como les decía, pues diferente no es malo, diferente solamente es diferente, ¿vale? Fíjense bien, el proceso de mielinización. Para que haya un cableado o una conexión entre áreas cerebrales, se tiene que dar esa comunicación entre las neuronas, ¿no? Han de cuenta que las neuronas son mis manitas y esas manitas se conectan con otra neurona. ¿Sí? A veces se conectan a través de las dendritas y a veces a través del axón. Bueno, pues hay axones que son como un cable que, acuérdense que dentro de este cable van pasando, ¿no? Aquí tenemos, si yo lo abriera, vamos a ver cablecitos, pero encima tienen una capa que los aísla. Esa es la mielinización. Acuérdense muy bien, que esto es muy importante para el cerebro autista. ¿Ok? Entonces, todas estas partes de aquí arriba se forman durante el desarrollo prenatal y estas partes, por ejemplo, la corteza de asociación se empieza a madurar durante el desarrollo postnatal y muchas áreas
mucha de la mielinización de áreas cerebrales, como son la corteza visual, la corteza somatosensorial, las raíces de los nervios, la corteza visual, estos se terminan de mielinizar después de que el bebé nació, ¿sí? A los años de. Entonces, no solamente pasa esto, fíjense bien, el crecimiento o el desarrollo de ciertas áreas cerebrales tiene que ver con el desarrollo prenatal y postnatal, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí estamos viendo, por ejemplo, el rombencéfalo que yo les enseñaba antes, ¿no? De donde va a salir el sistema nervioso periférico. Ahí, pues ese se termina de desarrollar después de la concepción, aproximadamente a los 1000 días de la concepción, tiene su pico máximo en los 500 días de concepción. Pero, ¿qué se está desarrollando antes? Por ejemplo, el diencéfalo o áreas más cerebrales. Estas se empiezan a desarrollar durante el periodo de gestación y tienen su máximo pico durante el nacimiento. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque las personas autistas nacen autistas, no se vuelven autistas. De ahí que es tan importante entender esto, porque si no, muchas personas empiezan a decir, vamos a curarlos del autismo, yo les voy a dar la dieta libre de gluten y le voy a dar la quelación por metales pesados. Tú no vas a deshacer lo que pasó aquí. Así le dieras una droga mágica, no vas a volver a ser un cerebro igual que no vas a volver a ser una mano. Entonces eso es muy importante. Quienes quieran ver toda la conferencia con las diapositivas, acuérdense que se está transmitiendo también en vivo en YouTube. Entonces, no nada más se forman áreas cerebrales, sino también se forman los sistemas de neurotransmisión, que son muy importantes para que se comuniquen las neuronas y haya una perfecta comunicación entre todas las áreas cerebrales e incluso de todo el sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso periférico, pues hay vías de comunicación, las cuales son eléctricas, pero también hay químicas. Y la química tiene que ver con neurotransmisores. Entonces, también durante el periodo prenatal se están formando o se están desarrollando todas estas vías de neurotransmisión y en el periodo postnatal, pues también siguen su curso. Entonces, entendiendo muy vagamente, porque como les decía, para entender el neurodesarrollo necesitamos todo un curso, pero entendiendo lo que es el neurodesarrollo, de lo que estamos hablando de lo que se formó durante la gestación y un poquito después de la gestación, ¿vale? Un poquito después del nacimiento. Entonces, entrando ya en lo que es el neurodesarrollo autista, para que se entienda que el autismo no es una enfermedad, sino es un desarrollo diferente, cuando hablamos de desarrollo diferente, hablamos de esto. Fíjense bien, aquí estamos hablando de los meses de gestación, del 1 al 9. Y aquí lo que estamos viendo es los años hasta los 16 años. Este es un trabajo precioso que explica perfectamente cómo es el neurodesarrollo autista. Quienes gusten verlas, por favor, saludos, Pipen. Quienes gusten verlo, vayan a mi canal de YouTube, los que no están aquí en Zoom. Entonces, fíjense bien, en estos primeros meses, por ejemplo, el mes 1, del mes 0 al mes 1, pues se da la embriogénesis, todavía hasta el siguiente mes, hasta el 2. Aquí fíjense bien, entre los 4 meses y los 8 es cuando empieza a darse el neurodesarrollo diferente de las personas autistas. Es cuando vemos unas anomalías en lo que es la migración de las neuronas que tienen que ir formando la corteza cerebral. Más adelante les voy a enseñar cómo se ve la corteza cerebral de personas autistas. Entonces, fíjense bien, también aquí es cuando se está dando la mielinización de áreas que están debajo de la corteza cerebral, y aquí es como vemos cuando se está formando todas las áreas, se están acomodando, ¿vale? Todas las capas de la corteza cerebral. También vemos que se están formando los plexos y vasos sanguíneos y el epitelio germinativo y otras áreas que son muy importantes para la formación del cerebro y el sistema nervioso. ¿Qué pasa después de que nace la persona? ¿Sí? Lo que vemos en las personas autistas es que si bien se forman, tienen demasiadas sinapsis, esas sinapsis se desarrollan de manera diferente, lo cual se denomina anomalías en la sinaptogénesis. Pero también se ve que lo que yo les decía del proceso de mielinización, que está acá,
esto, este proceso se encuentra alterado, lo que puede llevar a un retraso psicomotor o a una discapacidad intelectual, o, bueno, cuando hablamos de enfermedad mental, hablamos de la depresión, la ansiedad, no porque el autismo sea una enfermedad mental, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Cuando se juntan todas estas cosas es cuando se da un trastorno del espectro autista. Si esto no pasa, pues entonces se da un desarrollo normal. Aquí dice normal, realmente es desarrollo neurotípico, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo sobre el neurodesarrollo autista. ¿Y por qué es muy importante hablar de eso? Porque hay procesos críticos. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que el ácido valproico puede predisponer para tener autismo, tiene que ver porque interfiere en estos procesos críticos. ¿Sí? Los que llamamos críticos para entender el autismo. Fíjense bien, estamos hablando que hay un neurodesarrollo, el cual puede ser prenatal y postnatal, pero que principalmente el cerebro autista se forma, o todo lo que es la configuración del sistema nervioso autista, se forma en el de neurodesarrollo prenatal. O sea, si ya se formó ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se forma la corteza cerebral, la migración de la corteza cerebral se encuentra alterada, pero después de que nosotros tenemos la formación de la sinapsis de la corteza cerebral, estas tienen que sufrir lo que se llama un proceso de poda neural. Es decir, es como nosotros cuando tenemos nuestro celular, ¿vale? Compramos nuestro celular y viene con un montón de aplicaciones, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros usamos es lo que dejamos. Si a mí me viene una aplicación, no sé, de juegos que no uso, pues yo la voy a quitar, ¿verdad? Es lo mismo en el cerebro. En el cerebro se empiezan a formar, en estos procesos prenatales, se empiezan a formar lo que son las sinapsis, ¿no? Las uniones, las conexiones entre las neuronas. Pero lo que usamos se queda y lo que no usamos se tiene que podar. ¿Qué quiere decir? Pues que se tiene que eliminar. Eso no pasa en las personas autistas. Y hay dos procesos de poda neural, el que es antes del nacimiento y el que es en la pubertad. De ahí que muchas veces algunas conductas autistas se exacerban durante la pubertad, ¿vale? Porque tiene que ver con esto, con este proceso de poda neural. También, como yo les decía, no solo tiene que ver con genes y no solo tiene que ver con cómo se fue desarrollando naturalmente, sino a veces los efectos externos, lo que le llamamos insultos ambientales, como algunos fármacos, como vuelvo a decirles, el ácido valproico, como algunos tés, como el té de valeriana, que también tiene ácido valproico, algunos otros que hemos visto, como el mercurio, tienen efecto durante el neurodesarrollo prenatal. Ojo, nunca en el postnatal. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante porque estos efectos externos pueden interferir en este neurodesarrollo que era típico y llevarlo a un neurodesarrollo diferente, lo cual puede correlacionar con TEA. Entonces, ya hablando específicamente del cerebro autista, ¿qué es lo que nosotros vemos? Fíjense que durante el primer año de vida se puede ver una diferencia entre las personas neurotípicas y las personas autistas, una diferencia externa, hablando solamente de neuroanatomía, ¿sale? Podemos ver, por ejemplo, que se incrementan los ejes, hay una diferencia en la conectividad, hay una disfunción en la conectividad, lo cual pues va llevándose a déficits en la conducta social, las conductas estereotipadas, déficit en el lenguaje, lo cual nos puede llevar a un diagnóstico de autismo. Pero fíjense bien, otra de las características que nosotros podemos ver dentro de las personas autistas es el aumento en la circunferencia de la cabeza. Las personas autistas en los primeros años de vida tienen un aumento en la circunferencia de la cabeza. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver este trabajo súper bonito de estos autores en el cual ellos miden la circunferencia de la cabeza entre los 1 y 2 meses de nacimiento del bebé. Y lo que se ve es que las personas o los bebés que van a ser autistas tienen una circunferencia mayor. ¿Qué podemos ver también? ¿Por qué tienen una circunferencia mayor? Porque también
tienen un mayor volumen en algunos de los lóbulos cerebrales. Muchas veces cuando hablamos de cerebro, muchas personas dicen lóbulo frontal, parietal, occipital. Esos son los lóbulos de la corteza, solo es corteza. Eso no es todo el cerebro, pero fíjense bien que las personas autistas tienen mayor volumen, sobre todo de la sustancia blanca, que son, por ejemplo, las conexiones. Es blanca porque la mielina es blanca, ¿ok? Lo que yo les decía como los cablecitos, tienen un mayor volumen en el lóbulo frontal, ¿vale? En la sustancia blanca. Pero si nos vamos a la sustancia gris, que es la que está formada por cuerpos neuronales, los cuerpos de la neurona, lo que podemos ver es que las personas autistas tienen un mayor volumen en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. ¿Ok? ¿Esto se mantiene durante la vida? Al parecer no. Al parecer a los 16 años, que bueno, este estudio lo analizó hasta los 16 años, se puede ver que ya no es así, ¿vale? ¿Y por qué pasa esto? Porque yo les decía que el desarrollo de la corteza cerebral de personas autistas es diferente, ¿ok? Y como yo les decía, diferente no es malo, solo es diferente. Por eso es que también tienen mayor predisposición a tener epilepsia, porque tiene que ver con la corteza cerebral, ¿vale? Entonces, fíjense, las personas autistas tienen diferencias en el desarrollo de la corteza cerebral. Aquí podemos ver cómo es una corteza cerebral. Aquí podemos ver cómo se empieza a formar la corteza cerebral y estamos viendo desde la capa 1 hasta la capa 6, ¿vale? Entonces, yo les decía que para que se vayan formando estas capitas, lo que tiene que pasar es que las neuronas tienen que migrar. Aquí se ve cómo las neuronas van migrando y van subiendo de nivel, ¿ok? ¿Qué pasa en las personas autistas? Lo que podemos ver es que específicamente en la capa 3 hay una diferencia en lo que es el reacomodamiento de las capas. ¿Sí? Las personas, esta es una foto de una microfotografía de eh, pues de una corteza cerebral de una persona autista o de un niño autista de 5 años y lo comparan contra un niño control. Y lo que podemos ver, pues es que hay un acomodamiento diferente en la corteza cerebral, específicamente en la capa 3. Y esto que nosotros vemos, por ejemplo, que yo les decía de la corteza cerebral, que mayor volumen de algunos lóbulos cerebrales, que mayor volumen de la circunferencia, esto puede interferir o provocar lo que es la conducta autista, ¿ok? Pues la verdad es que sí. Fíjense bien, aquí estamos hablando de áreas cerebrales que yo les decía que se desarrollaban de manera diferente. Hay áreas cerebrales que tienen que ver con la conducta social. Esas, por ejemplo, son la corteza orbitofrontal, la corteza del cíngulo, el giro fusiforme, el sulco temporal medial, la amígdala, las neuronas espejo, las que nos hacen tener la empatía, pues también están alteradas. Y también en las personas autistas, la amígdala es mucho más grande e hiperreactiva. De ahí que las personas autistas tengan mayor incidencia de ansiedad, ¿vale? También lo que podemos ver es que, bueno, la corteza parietal posterior y el giro frontal inferior, o sea, realmente son varias áreas de la corteza. ¿Y cuáles son estas? Pues son estas que les estoy mencionando acá, las que podemos ver en azul. Esas áreas que se desarrollaron diferente tienen que ver con la conducta social. De ahí que las personas autistas tengan unos déficits en la conducta sexual social o les cueste mucho trabajo entender algunas cosas que los neurotípicos hacen porque tiene que ver con la conformación de su cerebro. No es porque sean odiosos, no es porque no quieran entender, no es porque sean narcisistas, no es porque sean sangrones, simple y sencillamente porque son diferentes. Hablando, por ejemplo, de la comunicación, decíamos que el autismo también se caracteriza por eso, ¿no? Con estos, algunos incluso lo confunden con los trastornos específicos del lenguaje. ¿Qué tiene que ver el cerebro autista con esto? Bueno, pues tiene que ver todo. Fíjense bien, en las personas autistas se desarrollaron de manera diferente estas áreas, que lo que es el giro inferior frontal o lo que le llaman el área de Broca, para cuando las personas no tienen problemas de lenguaje hablado, el surco superior, el área suplementaria, motora suplementaria es bien importante para nosotros poder ejercer.
hablar, lenguaje hablado, necesitamos que todo el sistema lo permita. Si no puedes mover bien la boca y los músculos y todo de la lengua, pues entonces no vas a poder hablar bien. Entonces, los ganglios basales son súper importantes para las conductas estereotipadas también, fíjense bien. La sustancia negra que tiene que ver con el sistema dopaminérgico. Ganglios basales y sustancia negra tienen que ver mucho con el sistema dopaminérgico y el sistema dopaminérgico tiene que ver mucho con lo que son la formación de vínculos afectivos y el sistema social, anticipación de la recompensa, de ahí que las personas autistas no aprenden a través de darles recompensas a largo plazo, sino que realmente tienen un déficit en eso y prefieren recompensas inmediatas. El tálamo, que es un área muy implicada para todo, es un área de relevo, ella es la que dice si vas a corteza o no. Y bueno, algunos núcleos del cerebelo. El cerebelo en las personas autistas se cuece aparte, porque es bien distinto. Y bueno, hablando ya de conductas repetitivas, ¿sí? Lo que le llamamos estereotipias, pues podemos ver que hay áreas que también se desarrollaron de manera diferente a las que tenemos nosotros aquí en rojo, ¿sí? Como es la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada, lo que le decía yo de los ganglios basales. Los ganglios basales son muy importantes para lo que son estas conductas estereotipadas que muchas veces no se pueden controlar o que son estas conductas de autorregulación que muchas veces están haciendo, y bueno, también el tálamo. Eso es bien importante. Entonces, no es que las personas autistas se quieran comportar como se comportan porque se les da la gana, porque son groseros o por otra cosa. Tampoco es que tengan un trastorno mental que les vayan a curar. Tampoco es que porque los expongan, por ejemplo, a estimulación eléctrica transcraneal. ¿Ustedes se imaginan a una persona que tiene un exceso de sinapsis expuesta, o sea, exceso de conexiones neurales expuesta a estimulación eléctrica que todavía la estimula más? Pues por ahí había una seguidora que me comentó que su sobrino entró en un estatus epiléptico durante la estimulación neuronal. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que la conducta autista o que el autismo es producto del desarrollo del cerebro que es completamente diferente. Y diferente no es malo, diferente solamente es diferente. ¿Vale? Y hablando, por ejemplo, que yo les decía, esta conferencia se llama El cerebro autista. Sin embargo, algo de lo que no se habla es sobre esta área que estamos viendo aquí, que está abajo del cerebro, que está aquí, que se llama cerebelo. El cerebelo no solamente está implicado en los patrones de movimiento fino, sino también está implicado en procesos cognitivos, está implicado en el aprendizaje, en la conducta sexual, en la conducta social. Y es muy importante esta área porque esta área también se desarrolla de manera diferente en personas autistas. Fíjense bien, a diferencia de lo que es la corteza cerebral que tiene una mayor complejidad, y a diferencia de que, bueno, esta corteza en algunos lóbulos, pues es más grande, ¿eh? Incluso tiene mayores conexiones, el cerebelo tiene menor complejidad. Fíjense bien, este es un trabajo precioso en el cual hicieron escáneres a través de resonancia magnética funcional a niños autistas y a niños neurotípicos, ¿ok? Y lo que se puede ver es que los niños autistas tenían una superficie significativamente más plana en el lado derecho del cerebelo. Acuérdense que cuando nosotros estamos viendo estudios de personas, no pueden ser tan invasivos. De ahí que yo trabajo con modelos preclínicos, que son modelos animales, donde ya puedo hacer cosas más invasivas como inyectar ácido valproico, por ejemplo, o inyectar algunos otros fármacos. Pero en humanos lo único que podemos ver es por fuerita, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos ver es que el lado derecho del cerebelo está significativamente más plano y esta es un área implicada en el proceso del lenguaje. Tener un cerebelo más plano también se asocia con diferencias en las capacidades de pensamiento y de comunicación que con frecuencia se ven afectadas. Bueno, quienes hicieron estos estudios en humanos lo correlacionan específicamente con los déficits que hay en el lenguaje, ¿ok? Yo les voy a mostrar algunas otras cosas sobre el neurodesarrollo del cerebelo, donde ya podemos ver áreas más a fondo, ¿vale? Pero eso no se hace en humanos.
Esos hacen modelos preclínicos, pero nos ayudan a entender esto. Entonces, fíjense bien, lo que nosotros podemos ver es que si nosotros comparáramos el cerebelo de un niño neurotípico y de un niño autista, por fuera lo único que se puede ver es por fuera lo que se puede ver es que es más aplanado. ¿Cómo se verá por dentro? No lo sabemos. En humanos no lo podemos saber. Entonces, fíjense bien, también, además de eso, pues tienen un desarrollo diferente. ¿Por qué es muy importante decirlo? Porque a final de cuentas, acuérdense que hay áreas cerebrales que se terminan de desarrollar después del nacimiento. Una de ellas es la corteza prefrontal, que incluso termina de desarrollarse, dicen que hasta los 20 años aproximadamente, y otra también es el cerebelo. Entonces, el neurodesarrollo del cerebelo es un poquito eh, más lento en personas autistas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues al final de cuentas hay una disminución de la complejidad del cerebelo en personas autistas. ¿Cómo se pudiera ayudar en esto? Bueno, pues el aumento de la complejidad estructural del cerebelo podría mejorar el aprendizaje implícito en los niños con un desarrollo diferente, ¿ok? Fíjense bien, yo les decía que siempre que me preguntan a mí qué puede causar el autismo, yo les digo que hay dos vertientes, ¿verdad? Una vertiente es lo que llamamos los genes que codifican. Hay un gen MSP2, por ejemplo, que está muy implicado en el autismo y en el lenguaje. Mi Hay hija. otros genes, no sé quién está hablando, pero espérenme tantito, ahorita platicamos. Hay otros genes que también están implicados en la formación de todas estas áreas cerebrales. Si ustedes gustan, más adelante podemos hacer un curso sobre neurodesarrollo, pero en este momento no voy a tocar todo esto porque sería explicarles paso por paso y perdemos el chiste. Pero hay un componente genético, pero también hay un componente, como yo les decía, que es ambiental. Y en ese componente ambiental es muy importante saber qué es lo que puede dañar la formación de un sistema nervioso. Lo que yo siempre les comentaba es sobre un fármaco que es un antiepiléptico que se llama ácido valproico. Este ácido valproico se lo dan a las mujeres epilépticas, y si estas mujeres epilépticas o con epilepsia lo toman durante el embarazo, es muy probable que sus hijos nazcan autistas. Esto ya se sabe, desde los años 50 empezaron a ver que había una mayor prevalencia de niños autistas nacidos de mujeres epilépticas que tomaban ácido valproico. Pero esto no nada más es un fármaco que se da por pastillitas, sino también si tú te tomas el tecito para dormir que tiene valeriana, este tecito de valeriana, todo el mundo les dice, es que lo natural es natural y no tiene efectos secundarios. Todo tiene efectos secundarios. Todo lo que es externo tiene efectos secundarios, ¿vale? Así sea un tecito. Entonces, ese tecito de valeriana puede contener ácido valproico, y ese ácido valproico puede causar un desarrollo diferente en el sistema nervioso. Si más adelante quieren saber específicamente eso, yo trabajo con eso y les puedo enseñar cómo se diferencian las áreas cerebrales de modelos preclínicos, ¿vale? Acuérdense que en humanos solamente se puede saber con encuestas y cosas así, pero en modelos preclínicos podemos ver dentro del cerebro. Entonces, en este caso del cerebelo, fíjense bien, este es un trabajo precioso, 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 por el cual cuando me dicen a mí, doctora Miriam, ¿cómo podemos prevenir el autismo? Yo les digo, pues no es una enfermedad, es un desarrollo diferente del sistema nervioso, pero esto se puede prevenir durante el embarazo. No después. Si tú le das a tu hijo ácido fólico después, no le va a cambiar la conformación del cerebelo ni del sistema nervioso. Si tú le das a tu hijo una desintoxicación de metales pesados, no le vas a cambiar el sistema nervioso. Si tú le das a tu hijo una dieta libre de lácteos y de caseína, no vas a volver a armar lo que ya se armó aquí. Esto no se va a volver a armar, ¿me entienden? No vas a detener este proceso. Lo que sí puede detener ese proceso es lo que todo el mundo nos ha dicho, el ácido fólico. Tomar ácido fólico durante el embarazo, imagínense, este trabajo está precioso, previene las afectaciones que puede tener
El, Doctora, tiene bueno, 5 minutos, por favor. muchas gracias. Uno de los Sí. tantos insultos ambientales que nos pueden provocar un neurodesarrollo diferente, que es el ácido valproico. Fíjense bien, aquí podemos ver en la parte de arriba un control típico o lo que llamamos un neurodesarrollo típico, ¿vale? Podemos ver que el cerebelo tiene, se organiza en capas, ¿no? Tenemos la capa molecular, la capa de células de Purkinje, que son esas neuronas hermosas, y tenemos la capa de células granulares o capa granular. ¿Qué pasa cuando el feto es expuesto a ácido valproico durante la gestación, durante el embarazo, no después? Lo que podemos ver es que estas capas no están organizadas, ¿vale? Estas capas se desorganizan por completo. De ahí que estos sujetos preclínicos empiezan a tener movimientos estereotipados, tienen tremores, incluso tienen déficit de conducta social, tienen un desarrollo diferente de las vocalizaciones ultrasónicas que son análogos al lenguaje hablado. También se puede estudiar el lenguaje hablado en modelos preclínicos. Podemos ver incluso que tienen polidactilia, podemos ver anomalías en lo que es la médula espinal y anomalías en todas las áreas que ya se sabe que son diferentes en las personas autistas. Entonces, todo está desorganizado. Pero, ¿qué pasa si a la mamá embarazada se le da ácido fólico y además la mamá embarazada que está tomando el ácido valproico se le da ácido fólico? Pues que este problema que teníamos de la desorganización de las capas no se da de igual manera. ¿Qué quiere decir? Que detuvo lo que es el neurodesarrollo diferente. De ahí que es tan importante que las mujeres embarazadas, en primera, no se expongan a metales pesados como el mercurio, porque sí, el mercurio está correlacionado con el autismo, pero solo durante el embarazo y en exceso. Si comes pescado, no por comer pescado vas a tener un neurodesarrollo atípico o diferente, ¿vale? Pero si estás expuesta a grandes cantidades de mercurio, puede que sí. Si estás expuesta al ácido fólico, puede que sí. Hay un trabajo muy bonito del doctor Genaro Coria, donde ellos analizaron lo que era el paracetamol en el último trimestre de embarazo y también vieron déficits en conductas sociales. Entonces, hay muchos fármacos o insultos ambientales o tecitos que si te tomas durante el embarazo pueden provocar un neurodesarrollo diferente, ¿vale? Pueden provocar esto. Por eso es que es tan importante que a las mujeres embarazadas se les cuide mucho. Por eso es que es tan importante que se entienda que el desarrollo del sistema nervioso autista se da durante el embarazo, se da durante la gestación. De ahí que no es necesario estar exponiendo a los niños autistas a tantas pseudoterapias porque no vamos a volver a armar lo que ya se armó, ¿me entienden? ¿Ustedes creen que tomando omega 3 le vamos a cambiar la complejidad al cerebelo? ¿O exponiendo a nuestros hijos a dietas libres de caseína vamos a cambiar estas áreas cerebrales que están aquí? En realidad no. Se nace autista y se vive autista toda la vida. Y autista no es malo. Autista solo es diferente y es completamente diferente. De ahí viene toda la conducta autista y de ahí que las personas autistas tengan que establecer acomodaciones en su ambiente para que puedan tener una vida libre y ejerzan bien sus derechos. De ahí este día. O sea, pero yo creo que si todo el mundo entendiera que el autismo es causado por un desarrollo diferente del sistema nervioso, no estarían peleando porque no se les dan las acomodaciones diferentes. Ya más adelante podemos hacer otra conferencia sobre cómo aprenden las personas autistas, sobre cómo podemos nosotros ayudar, porque en realidad yo creo que el conocimiento es poder. Y si nosotros entendemos que esto es un neurodesarrollo diferente, podremos entender que las personas autistas se comportan como se comportan, pues porque así viene su configuración. Y su configuración es diferente. Es como si nosotros los neurotípicos fuéramos Android y ellos fueran iOS, ¿no? ¿Puedes hacer lo mismo en el mismo sistema operativo? Pues no.
Es como eso, ¿no? Un sistema operativo completamente diferente que se desarrolló así, que evolucionó así, que tiene múltiples causas. Yo les estoy hablando, por ejemplo, en este caso del ácido valproico y el ácido fólico, pero si esto tiene un componente genético, por ejemplo, como me dice Katiuska, pues puede ser de otro origen, vaya. O sea, es multifactorial. De ahí que no sabemos, de ahí que no hay una cura, porque en primera no es una enfermedad. Si nos ponemos a ver todo esto, es completamente diferente. El cerebro autista es completamente diferente, o sea, es otra cosa, ¿vale? Si bien tienen las mismas áreas cerebrales, estas se desarrollaron diferente. Y como les decía nuevamente, diferente no es malo. Y vamos a lo último que yo quiero que concienticemos hoy. ¿El autismo tiene cura? Pues claro que no tiene cura, porque no es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad, como les decía, no es un trastorno psiquiátrico. Muchas personas autistas están medicadas por las comorbilidades, como es la epilepsia, ¿vale? Como es el TDAH, que también es un neurodesarrollo diferente, como algunas otras cuestiones, ansiedad, depresión, que tienen que ver con el desarrollo de su cerebro. Si su amígdala es más grande, pues claro que son más ansiosos, ¿no? Entonces, y si nosotros nos pusiéramos a hablar de los sistemas de neurotransmisión en las personas autistas, pues también son diferentes. Hay una hiperserotonemia y además tiene que ver también con la conducta social por la regulación diferente de lo que es el sistema serotonérgico, pero ya hablaríamos de neuroquímica del autismo y eso es otro rollo. Entonces, haciendo énfasis, el autismo no tiene cura porque no es una enfermedad, no es necesario exponer a los niños autistas a terapias que solamente les hacen daño, como estarles dando el dióxido de cloro, como estarles dando la quelación, que si les dan el alga espirulina, pues sí, te va a ayudar a lo mejor si es que tu niño tiene problemas, porque sí, las personas autistas muchas veces tienen problemas digestivos, porque tiene que ver con el sistema serotonérgico, porque ya más adelante les puedo explicar que lo que son los ojos y lo que es el sistema digestivo se desarrolla muy a la par con el sistema nervioso. Incluso el sistema nervioso entérico es el que controla el sistema digestivo, ¿vale? De ahí que, pues si es un neurodesarrollo diferente, el sistema nervioso entérico de las personas autistas, pues es diferente, ¿vale? Entonces, no va a tener una cura, no porque le des omega 3 a tu hijo, le vas a quitar lo autista. Tu hijo es autista, acéptalo como es. Las personas autistas necesitan ser aceptadas como son, entendidas como son y necesitan tener sus adecuaciones específicas para la configuración de su sistema nervioso, el cual es diferente. Y nuevamente lo vuelvo a decir en este día de la concienciación sobre el autismo. Autismo es diferente, pero autismo no es menos. Autismo no es una enfermedad. Autismo no es algo que le deban de quitar a las personas. Solamente necesitan acomodaciones. ¿Sí? Me preguntan, ¿ayuda el omega 3? Pues ayuda a todas las personas, no solamente a los autistas, ¿vale? Una alimentación balanceada ayuda a todo el mundo, pero quitarle a los niños autistas lácteos y gluten y dejarlos con una dieta súper restrictiva, sabiendo que muchas veces tienen restricción alimentaria, también les molestan ciertas texturas, pues a mí, para mí raya en el maltrato, sinceramente. Entonces, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Si más adelante quieren ver cómo se desarrolla el sistema, el cerebelo y todos los genes implicados en él y en el autismo, pues podemos hacer otra conferencia, pero esto es otro rollo. Muchas gracias, maestra Esme. Gracias, doctora. De hecho,